La definición del realismo internacional, tomando como fuente la revista americana Estrategia Global, referida al 2022, establece que se asientan sobre el fundamento teórico de la tradición realista. La tradición filosófica, como tradición conceptual, establece que el realismo tiene una visión relativamente pesimista de la naturaleza humana. No es del todo negativa, pero sí consciente de sus límites. Coincide con la tradición judeocristiana al identificar un principio de desorden en el corazón humano que no impide que el hombre o la mujer opten por el bien, pero que a menudo los lleva también a elegir el mal. De ahí que se derivan choques de intereses, algunos de los cuales desembocan en enfrentamientos violentos. La justicia no tiene siempre la última palabra en dirimir los conflictos. A menudo, quien tiene más poder es quien establece los términos. Según el enfoque realista, esta lógica no explica toda la historia de la humanidad, pero sí una parte considerable de ella. Trasladado al estudio de la política internacional, el realismo no se refiere tanto a una política como a un conjunto de teorías académicas que intentan explicar con metodología las ciencias sociales del comportamiento internacional de los estados. Dada la formación de ciencia política y RI de muchos investigadores en estudios estratégicos, es natural que utilicen en sus trabajos los marcos teóricos realistas. De este modo, aunque los estudios estratégicos toman como elementos de otras teorías de las relaciones internacionales como el liberalismo institucional o el constructivismo, resulta innegable que la corriente teórica predominante en ellos es la realista. Buen día. El idealismo nace o surge luego de la destrucción provocada por la Primera Guerra Mundial, precisamente en búsqueda de que dicha destrucción no se volviera a repetir. Su principal creador e impulsador fue el estadounidense Woodrow Wilson. Las relaciones internacionales a su vez nacen en 1919 y con ellas su primer enfoque teórico, precisamente el idealismo, que busca el respeto al derecho y el apego a las instituciones internacionales. Esta teoría de las relaciones internacionales se enfatiza en el derecho, las normas, los principios y las instituciones, todas estas como normas para las soluciones de conflictos a nivel mundial. Esta teoría tiene como principal receptor de los derechos al individuo y la principal preocupación es el bienestar de la humanidad. Los idealistas consideran que las naciones pueden resolver sus diferencias a través de principios, normas, reglas y procedimientos en búsqueda de la democracia abierta y el desarme general, y así eliminar la amenaza que representa la guerra. Además resaltan la necesidad de crear una institución global que procure el orden y la seguridad colectiva, esto mediante la voluntad política de todos los actores y el respeto a las leyes internacionales. Buen día. El idealismo nace o surge luego de la destrucción provocada por la Primera Guerra Mundial, precisamente en búsqueda de que dicha destrucción no se volviera a repetir. Su principal creador e impulsador fue el estadounidense Woodrow Wilson. Las relaciones internacionales a su vez nacen en 1919 y con ellas su primer enfoque teórico, precisamente el idealismo, que busca el respeto al derecho y el apego a las instituciones internacionales. Esta teoría de las relaciones internacionales se enfatiza en el derecho, las normas, los principios y las instituciones, todas estas como normas para las soluciones de conflictos a nivel mundial. Esta teoría tiene como principal receptor de los derechos al individuo y la principal preocupación es el bienestar de la humanidad. Los idealistas consideran que las naciones pueden resolver sus diferencias a través de principios, normas, reglas y procedimientos en búsqueda de la democracia abierta y el desarme general, y así eliminar la amenaza que representa la guerra. Además resaltan la necesidad de crear una institución global que procure el orden y la seguridad colectiva, esto mediante la voluntad política de todos los actores y el respeto a las leyes internacionales. Me corresponde hablar del término interdependencia. Primero, desmenuzar el significado o la composición de la palabra. La palabra dependencia es la necesidad en la que se afecta por una fuerza externa un estado o bien otros actores, y la palabra interdependencia cuando se consolida una dependencia mutua entre ellos. La interdependencia compleja, hay intercambios entre dos o más actores con costos que no siempre son simétricos, pero sí recíprocos entre sí. Esto lo podemos ejemplificar con un cese de exportaciones entre los estados. Hay una afectación para el productor o bien el destino final, dependiendo con el dolo con el que se merme la actividad.
En esta hay una multiplicidad de canales interestatales o intertransnacionales. Se habla también del análisis de costo versus beneficio, de manera relativa bajo el estudio distributivo matemático en la ciencia social de las relaciones internacionales y política internacional. Esta interdependencia no versa en Fuerzas Armadas. Más que todo, hay extremos múltiples comerciales como lo son el apoyo, la educación, las finanzas, el ambiente, la tecnología y el control fronterizo. Se analizan dos tipos de dimensiones, de las cuales se habla. La número 1, la sensibilidad, que corresponde lo que tanto resiente o se ve afectado uno de los actores basados en estas situaciones a nivel de costos. Y por otro lado, la vulnerabilidad, que es la mucha o poca reacción que puedan tener una de las partes por la afectación aún después de realizar los ajustes de contención. Esto lo podemos ver en, por ejemplo, pandemia, turismo o actividades en muelles. En interdependencia compleja no hay un actor único dominante y el uso de la fuerza militar o armada no es eficaz. En esta interdependencia hay un menor papel del músculo y fuerza militar y menos utilizada en alianzas en la región. Para ejemplificar una y en síntesis podríamos conversar de que los aeropuertos son grandes ejemplos cortos y pragmáticos de interdependencias complejas, ya que hay un gran intercambio de ideas, productos, acciones laborales y todo tipo de personas, entre otros.